Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada, espero que todos estén muy bien, muy felices en conciencia de Krishna. Aquí estamos una vez más en este grupo de Facebook de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires. Hoy y como siempre en este grupo, leyendo y estudiando el Bhagavad Gita tal como es de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El día de hoy nos toca el capítulo número 6, los textos 13 y 14. Hoy vamos a estar viendo dos versos del Bhagavad Gita, ambos del sexto capítulo del Bhagavad Gita. Mi nombre es Arjuna Saka Das, yo les estoy hablando desde Mar del Plata, sur de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Y hoy les voy a estar acompañando en esta lectura que vamos a hacer, como dije, del 6, 13, 14 del Bhagavad Gita tal como es. Quiero agradecer a todos los devotos de ISKCON Buenos Aires que hacen posible estas transmisiones y en especial quiero agradecer a Chitrak Prabhu, quien siempre muy gentilmente me invita a participar de estas charlas. Así que antes de ir a la lectura del día de hoy, me gustaría hacer una invocación. Voy a recitar unos mantras. Ustedes en sus casas, si quieren, pueden acompañarme cantando estos mantras conmigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces, habiendo hecho nuestra invocación del día de hoy, vamos a pasar a la lectura de este 6, 13, 14 del Bhagavad Gita tal como es. Del otro lado, quienes estén del otro lado y en algún momento quieran dejar algún comentario, decir algo, si tienen alguna pregunta, una duda o simplemente quieren hacer un aporte durante la charla del día de hoy, bueno, sepan que está la sección de los comentarios aquí en este tablero y pueden escribir ahí. Cuando escriban ahí, yo voy a ver sus comentarios y vamos a poder interactuar de algún modo, aunque estemos a la distancia. Ya está Unmada de Vidasi del otro lado. Así que bueno, muchas gracias Unmada por sumarse y por enviar sus reverencias. Antes de leer lo que vamos a tratar el día de hoy, me gustaría contextualizar un poco dónde va la charla de este Bhagavad Gita, de esta conversación divina entre Krishna y Arjuna. Estamos en el capítulo número 6, estamos cerrando la primera sección del Bhagavad Gita. Todos ustedes ya saben muy bien, si vienen estudiando aquí en este grupo, saben que el Bhagavad Gita es un poema de 700 versos. Está dividido esta obra en 18 capítulos. Hay 5 temas principales y además el texto está dividido en 3 secciones. O sea, ese conjunto de 18 capítulos están subdivididos en 3 secciones de 6 capítulos cada uno. Y cada sección trata un tema en particular. La primera sección, que es la que está terminando ahora en el capítulo número 6, trata fuertemente el tema del karma, la acción, ¿sí? El trabajo, la ocupación, la actividad. La segunda sección, que es la que va a empezar a partir del capítulo número 7, trata fuertemente el tema del bhakti, la devoción. Y al final, los últimos 6 capítulos del Bhagavad Gita tratan el tema del jnana, del conocimiento. Esas son las 3 secciones del Bhagavad Gita. Entonces este capítulo número 6 es una bisagra, digamos, estamos pasando de una sección a otra sección. Y además tiene otra particularidad, que este sexto capítulo del Bhagavad Gita se intitula Dhyana Yoga. Y este es el capítulo en donde Krishna le enseña, le explica a Arjuna la ciencia del Hatha Yoga, el famoso yoga que todo el mundo conoce en Occidente, ¿no? Cuando decimos yoga en esta parte del mundo, a la mayoría de las personas se le viene a la mente la idea de alguien haciendo como posturas o poses físicas, quizás sentado en posición del loto o quizás con los ojos cerrados, meditando, ¿no? Ese es, digamos, como el imaginario popular que hay con respecto al yoga. Si leemos el Bhagavad Gita, descubrimos que el yoga es bastante más amplio que eso, es mucho más que simplemente sentarse cruzado de piernas con los ojos cerrados.
De hecho, Krishna le habla a Arjuna de múltiples tipos de yoga en el Bhagavad Gita. Está el Karma Yoga, que se habla en esta primera sección. Está el Jnana Yoga, que se va a hablar en la sección final. Está el Bhakti Yoga, que se va a hablar en la sección media. Pero también Krishna le habla a Arjuna de Buddhi Yoga, le habla de Samkhya Yoga, le habla de Hatha Yoga y en este capítulo en particular Dhyana Yoga, ¿sí? El yoga de la meditación. Y descubrimos en este capítulo que el Hatha Yoga, el yoga que es digamos más famoso en Occidente, en realidad es como una especie como de subcategoría o está incluido dentro del Dhyana Yoga. Este yoga físico que se hace en Occidente, el de las asanas, el de las posturas, en realidad está dentro de una categoría mayor de yoga, que es dhyana, la meditación. Ese yoga, que es muy popular aquí en esta parte del mundo, es un yoga de la meditación, ¿sí? A pesar de que quizás hoy las personas hacen yoga físico por cuestiones de bienestar del cuerpo, en realidad, en su origen, esas asanas, esas posturas, ese pranayama, esos ejercicios de respiración, en realidad todo ese mecanismo que envuelve al yoga físico existía para meditar, ¿sí? Los yogis se ponían en esas posturas o adoptaban esas formas para potenciar su meditación, para magnificar su meditación. Eso también lo descubrimos en este sexto capítulo del Bhagavad Gita. Y como si fuera poco, también en este sexto capítulo, Krishna le habla a Arjuna de el Ashtanga Yoga, ¿sí? El famoso Ashtanga Yoga, que después, muchos siglos después, va a, digamos, categorizar y darle como un marco bien científico Patanjali en sus famosos Yoga Sutras de Patanjali. Los Yoga Sutras justamente establecen el Ashtanga. Patanjali no creó el Ashtanga, Patanjali mismo lo aclara en su obra, ni bien abre los Yoga Sutras, Patanjali en el primer verso del primer capítulo ya está diciendo que él simplemente viene a presentar las antiguas enseñanzas del yoga, ¿sí? Patanjali aclara desde el vamos que él no está creando nada, simplemente está compilando información sobre el yoga, pero tiene esa genialidad Patanjali de darle sistematización a todos estos versos védicos que estaban distribuidos y desparramados por cientos y miles de obras. Bueno, Patanjali hizo una especie de antología, reunió varios sutras, varias frases cortas en relación al yoga, y él sistematiza, pone bien una estructura, un orden con respecto al Ashtanga, este sistema óctuple, ¿sí? Este proceso de 8 etapas que todos los practicantes de yoga tienen que atravesar si es que quieren hacer yoga de una forma, digamos, seria y comprometida. Nosotros, por ejemplo, los miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, que practicamos Bhakti Yoga, también hacemos Ashtanga. Nosotros también estamos metidos en ese sistema óctuple y un poco de eso vamos a hablar el día de hoy cuando estemos leyendo los versos 13 y 14 del capítulo 6. Así que bueno, vieron el capítulo 6, tiene varias cosas interesantes en su haber, está cerrando la primera etapa o la primera sección del Bhagavad Gita, se va a hablar acerca del Hatha Yoga, el yoga físico, el yoga de las posturas, y Krishna en este capítulo también habla acerca del Ashtanga, le presenta este sistema óctuple del yoga a Arjuna, ¿sí? Todo eso va a estar ocurriendo en este capítulo y los versos que vamos a leer el día de hoy tienen que ver un poco con esta cuestión del yoga físico, el yoga del cuerpo, el yoga de las asanas o las posturas. Hoy vamos a leer el 13 y 14, son dos versos que Prabhupada traduce y comenta juntos, pero para contextualizar voy a leerle la traducción de los dos versos inmediatos anteriores, o sea, vamos a ir a los textos 11 y 12 del capítulo 6 del Bhagavad Gita, como para que entremos en situación y veamos que Krishna y Arjuna están definitivamente hablando del yoga físico. Los textos 11 y 12 dicen: para practicar yoga, uno debe irse a un lugar apartado, poner hierba kuya en el suelo,
y luego cubrirla con la piel de venado o una tela suave. El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo y debe encontrarse en un lugar sagrado. El yogi debe entonces sentarse en él muy firmemente y practicar yoga para purificar el corazón mediante el control de la mente, de los sentidos y de las actividades, y fijando la mente en un punto. Bueno, acá en estos dos versos, 11 y 12, no solamente contextualizamos de qué están hablando en este momento, sino que Krishna hace una explicación perfecta de lo que es el yoga físico, lo que era el antiguo yoga, ese yoga clásico original, ascético de ermitaños, ¿no? Donde las personas se iban de la aldea, se iban de la tribu, se iban de la ciudad, se iban al bosque, se iban a la montaña, se iban a la cueva, se iban al desierto, buscaban lugares apartados y querían simplemente estar en paz, en soledad, aislados del mundo para poder meditar. Cuanto más tiempo pasaban meditando, mejor, ¿sí? De esa forma alcanzaban samadhi, llegaban a la conclusión del yoga. Y ese es el yoga clásico, el yoga de más, digamos, tradicional, es un yoga ascético, es un yoga de ermitaños, de personas que cortan sus vínculos familiares, cortan sus vínculos sociales y se van solos al bosque, a la montaña, a la cueva, al desierto, se van a lugares apartados a tener esta experiencia mística que permite el yoga físico. Entonces acá Krishna está perfectamente explicando todo eso, hablando de que uno tiene que irse a un lugar apartado, tiene que buscar un lugar que sea firme y ahí practicar yoga mediante el control de la mente, y esa es la definición básica de yoga. Patanjali propone esta definición en el segundo verso de los Yoga Sutras. Ni bien abre la obra, como mencioné antes, primero Patanjali aclara que él no está inventando nada, sino que simplemente está exponiendo las antiguas enseñanzas del yoga. Ese es el primer verso. En el segundo verso, él da su primera definición de qué es yoga. Y yoga, según Patanjali, al comienzo de los Yoga Sutras, es control de las funciones de la mente. Esa es la primera definición de Patanjali respecto a qué es yoga. Yoga es una técnica de control mental, ¿sí? Cuando digo control mental, no lo digo en la forma, digamos, macabra, siniestra, que hoy en día quizás tiene con esa connotación, ¿no? Decimos control mental, pensamos en un villano de Marvel intentando dominar el mundo, pero no, control mental tiene que ver con nosotros poder adiestrar la mente para que esa energía, esa pulsión constante de nuestro aparato psicoemocional nos sirva a nuestro favor y no nos esté perjudicando en nuestras actividades, ¿sí? Krishna también va a hablar de eso en el Bhagavad Gita. Él va a hablar de la mente como el mejor amigo o la peor enemiga. Patanjali dice algo muy parecido y él básicamente les quiere enseñar a sus alumnos a controlar su mente, controlar vritti, controlar los movimientos o las pulsiones psicoemocionales. Si uno logra adiestrar la mente, entonces uno es capaz de alcanzar su máximo potencial, ¿sí? Lo que se dice ahora, ser la mejor versión de uno mismo. Pero para ser la mejor versión de uno mismo, uno tiene que primero entrenar la mente. Si no, estamos corriendo constantemente detrás de nuestros deseos, de nuestras pulsiones. Bueno, Patanjali dice que no, Krishna también dice que no, y acá aclara que el yoga es para purificar el corazón mediante el control de la mente, ¿sí? Entonces, de eso está hablando Krishna aquí en el Bhagavad Gita. Y ahora vamos a ir directamente a los textos del día de hoy. Son los versos 13 y 14 del sexto capítulo del Bhagavad Gita. Yo voy a leer los dos versos en sánscrito, luego voy a leer la traducción al castellano y por último el significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, ¿sí? Es un significado relativamente extenso, así que para no demorarnos más, voy directamente a la lectura del día de hoy. Entonces, estamos en el sexto capítulo del Bhagavad Gita intitulado Dhyana Yoga. Estos son los textos 13 y 14. En sánscrito dicen lo siguiente. Samankaya shiro grivam darayam achalam stira
Samprekshaya nashikagram swayam disham chanalvalokayam prashanatma vigatavir brahmachari vratestita manasam yaya machito yuktashtita matpara. Ahí tenemos entonces el sánscrito de los dos versos, 13 y 14. Vamos a la traducción. Prabhupada traduce ambos versos juntos. La traducción al castellano dice: uno debe mantener el cuerpo, el cuello y la cabeza erguidos en línea recta y mirar fijamente la punta de la nariz. De ese modo, con la mente tranquila y sometida, libre de temor y completamente libre de vida sexual, se debe meditar en mí, en el corazón, y convertirme en la meta última de la vida. Lo leo de nuevo, la traducción al 13-14, capítulo 6 del Bhagavad Gita dice: uno debe mantener el cuello, el cuerpo y la cabeza erguidos en línea recta y mirar fijamente la punta de la nariz. De ese modo, con la mente tranquila y sometida, libre de temor y completamente libre de vida sexual, se debe meditar en mí, en el corazón, y convertirme en la meta última de la vida. Estos son los versos que estamos trabajando el día de hoy. Voy a pasar ahora a el significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La meta de la vida es conocer a Krishna, quien, en forma de Param Atma, la forma de Vishnu de 4 brazos, está situado dentro del corazón de cada ser viviente. El proceso de yoga se practica con el fin de descubrir y ver esa forma localizada de Vishnu, y no con ningún otro propósito. El Vishnu Murti localizado es la representación plenaria de Krishna que mora en el corazón de uno. Aquel que no tiene ningún plan para llegar a comprender ese Vishnu Murti se está dedicando inútilmente a una práctica ficticia de yoga, y sin duda que está perdiendo su tiempo. Krishna es la meta última de la vida, y el Vishnu Murti que se encuentra en el corazón de uno es el objeto de la práctica del yoga. Para llegar a comprender ese Vishnu Murti que está en el corazón, hay que observar una total abstinencia de la vida sexual. Por consiguiente, hay que abandonar el hogar y vivir a solas en un lugar apartado, permaneciendo sentado tal como se mencionó antes. Uno no puede disfrutar de vida sexual diariamente en el hogar o en ninguna otra parte y asistir a una supuesta clase de yoga y de ese modo convertirse en un yogi. Uno tiene que practicar el control de la mente y evitar toda clase de complacencia de los sentidos, de las cuales la vida sexual es la principal. En las reglas de celibato escritas por el gran sabio Yajnavalkya se dice: Karmana manasya vacha sarvavastasu sarvada sarvatra maituna tyago brahmacharyam prakakshate. El voto de brahmacharya tiene por objeto ayudarlo a uno a abstenerse por completo de la complacencia sexual en pensamientos, palabras y actos, en todo momento, bajo todas las circunstancias y en todos los lugares. Nadie puede llevar a cabo una práctica de yoga idónea a través de la complacencia sexual. El proceso de brahmacharya se enseña, pues, desde la infancia, cuando no se tiene conocimiento de la vida sexual. A la edad de 5 años, los niños son enviados al Gurukula, o el lugar del maestro espiritual, y el maestro forma a los muchachos en lo referente a la estricta disciplina que se sigue para ser brahmacharis. Sin esa práctica nadie puede progresar en ningún yoga, ya sea dhyana, jnana o bhakti. Sin embargo, aquel que sigue los reglamentos de la vida de casado y tiene relación sexual únicamente con la esposa, y eso también bajo ciertas regulaciones, recibe también el nombre de brahmachari. Esa clase de casado restringido o casado brahmachari se puede aceptar en la escuela del bhakti, pero las escuelas de jnana y dhyana no admiten ni siquiera a los casados brahmacharis. En esas escuelas se exige una abstinencia total sin ninguna transigencia. En la escuela del bhakti, al casado brahmachari se le permite una vida sexual controlada,
ya que el culto del Bhakti Yoga es tan poderoso que uno pierde automáticamente la atracción sexual por estar ocupado en el servicio superior, el servicio al Señor. En el Bhagavad Gita 2.59 se dice: Vishaya vinivartante niraharasya dehana rasa varjam rasopi asya param dristva nirvartate. Mientras que a los demás se los obliga a abstenerse de la complacencia de los sentidos, un devoto del Señor se abstiene automáticamente debido a su gusto superior. Con excepción del devoto, nadie tiene ninguna información acerca de este gusto superior. Vigata Vij. Puede que nadie esté libre de temor a menos que se halle plenamente en estado de conciencia de Krishna. El alma condicionada es temerosa debido a su memoria desvirtuada, o, en otras palabras, por haber olvidado la relación eterna que tiene con Krishna. El Bhagavatam 11.2.37 dice: Vayam dritvi babineshchata sayat isad apastaya vitraya yoshmriti. El estado de conciencia de Krishna es el único fundamento para deshacerse del temor. Por consiguiente, la práctica perfecta le resulta posible a una persona que es consciente de Krishna. Y, como la meta última de la práctica del yoga es la de ver al Señor que está dentro de uno, la persona consciente de Krishna es la de por sí el mejor de todos los yogis. Los principios del sistema de yoga que se mencionan aquí son diferentes a los que se encuentran en las populares y mal llamadas sociedades de yoga. Om Tat Sat. Repito una vez más, la traducción dice: uno debe mantener el cuerpo, el cuello y la cabeza erguidos en línea recta y mirar fijamente la punta de la nariz. De ese modo, con la mente tranquila y sometida, libre de temor y completamente libre de vida sexual, se debe meditar en mí en el corazón y convertirme en la meta última de la vida. Aquí tenemos entonces el 6, 13, 14 del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Voy a decir rápidamente unas cositas en relación con el significado, comentario de Srila Prabhupada, luego vamos a estar cerrando esta lectura del día de hoy, pero bueno, Prabhupada da un significado muy interesante. Arranca hablando directamente sobre la meta del yoga. ¿Cuál es la meta del yoga? Como dije recién, hoy en día, y como Prabhupada también aclara en el significado, hay una versión desvirtuada de qué es el yoga. Hoy en día tenemos el yoga muy asociado al bienestar, a la salud física, lo tenemos asociado al disfrute sensorial, y sin embargo el yoga original tenía mucho que ver con tapa, con la austeridad, no con la comodidad, sino con la incomodidad. Y estas personas eran personas muy, muy austeras. La persona que hacía yoga era realmente una persona extraordinaria, porque el promedio simplemente quería casarse, tener un trabajo, vivir en paz, llegar a fin de mes. No estaban pensando en la trascendencia, no estaban pensando en elevar la conciencia, simplemente querían sobrevivir en el mundo material. Pero de ese conjunto había algunos individuos que buscaban algo más de la vida. Y esos individuos eran los que se terminaban convirtiendo en yogis, en estos meditadores que justamente intentaban elevar su conciencia al máximo de su potencial. Esa es la meta del yoga. La meta del yoga es revincularse con un estado superior de conciencia. Es revincularnos con la verdad absoluta, es revincularnos con la espiritualidad, revincularnos con lo trascendente, con lo divino, en última instancia de establecer una relación con Dios. Como Prabhupada dice acá, la meta de la vida es conocer a Krishna, ¿sí? Esa es la meta del yoga. Para eso existe el yoga. Aunque hoy en día quizás la gente hace yoga por otras razones, simplemente para cuidar de su cuerpo, cuidar de su salud, para tonificarse, como si fuera un tipo de gimnasia, para sentirse bien. Hay personas que simplemente necesitan sentirse bien y el yoga les permite eso. Patanjali en los Yoga Sutras explica que esas son posibilidades del yoga, ¿sí? El yoga da todo eso.
pero eso no es la meta máxima o última del yoga. El yoga existe para otra cosa y existe, como está explicando Prabhupada acá, para que nosotros podamos conocer a Dios. Ese es el objetivo de la práctica del yoga. Después Prabhupada da en el medio de su significado toda una extensa explicación acerca del concepto de Brahma Acharya, el celibato. Esto también aparece en los Yoga Sutras de Patanjali, cuando Patanjali establece el Ashtanga, ¿sí? Va clasificando ese sistema óctuple. Él arranca con dos estadios, dos etapas que se conocen como Yama Niyama, que básicamente son las reglas y las regulaciones del yoga, ¿sí? Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para practicar yoga. Lo primero que dice Patanjali es que hay que ahimsa, hay que practicar la no violencia. Para poder hacer yoga necesitamos desarrollar una conciencia no violenta. Y entre tantas otras cosas que él va poniendo como reglas y regulaciones, él por ejemplo pone la limpieza como una regla y una regulación, pone la satisfacción como una regla y una regulación del yoga, pone la veracidad como una regla y una regulación del yoga, y también pone la brahmacharya. En el sentido estricto original, ¿no? En el más tradicional, la versión más tradicional de la brahmacharya es celibato, abstinencia sexual total, plena, ¿sí? No actividad sexual. Eso es básicamente brahmacharya, ¿sí? El celibato total, pleno, abstinencia de todo tipo de ejercicio sexual. Esa es la versión, digamos, clásica, tradicional, conservadora del yoga. Vemos que para algunos tipos de yoga es necesaria la total brahmacharya, el celibato completo. Prabhupada mismo aclara acá, ¿no?, que para el jnana, para el hatha, para el dhyana, para esas prácticas el celibato es obligatorio, total. Tiene que haber abstinencia sexual plena. Pero Prabhupada dice que para el bhakti no se requiere una abstinencia sexual plena, sino de una sexualidad regulada. Y Prabhupada habla acerca de la vida de casado, ¿sí? Uno puede, en el ejercicio del Bhakti Yoga, regular su sexualidad a través del matrimonio. Por supuesto que el matrimonio no es una licencia, no es una carta, un cheque en blanco para hacer lo que uno quiere con su vida sexual. Incluso dentro del matrimonio hay que regular la vida sexual. Prabhupada también lo aclara en el significado, ¿no? Y dice, aquel que sigue los reglamentos de la vida de casado y tiene relación sexual únicamente con su esposa, y eso también bajo ciertas regulaciones, también recibe el nombre de brahmachari, ¿sí? Y acá aparece algo interesante en Prabhupada, esta idea de el casado brahmachari, ¿sí? Podemos ser célibes y casados simultáneamente. Algo muy interesante que Prabhupada trae a colación en este verso. Esa clase de casado restringido o casado brahmachari se puede aceptar en la escuela de Bhakti. Entonces, en el Bhakti Yoga, teniendo una vida sexual controlada a través de la institución del matrimonio, también podemos hacer avance en vida espiritual. Algo muy, muy interesante que aparece en este verso comentado por Srila Prabhupada. Y al final de todo, en la última parte del comentario, Prabhupada habla acerca del temor y cómo conciencia de Krishna es un antídoto al miedo, ¿sí? Vivimos en una época donde las personas tienen ataques de pánico, tienen ataques de ansiedad, donde hay sensación de inseguridad, donde hay temores, donde hay miedos constantemente. Y conciencia de Krishna trae la solución a ese problema. Conciencia de Krishna es la forma que tenemos nosotros para Abhay, no tener miedo, ¿sí? Ser valientes en nuestra vida. Prabhupada mismo, su nombre Abhay, su nombre de nacimiento Abhay, una persona sin temor, una persona sin miedo. Y eso se logra gracias a conciencia de Krishna. Así que vamos a ir cerrando por el día de hoy. Les quiero agradecer a todos una vez más por haberme acompañado. Muchas gracias a todos los devotos de ISKCON Buenos Aires. Gracias particularmente a Chitrak Prabhu, que siempre me permite esta oportunidad de hablar acerca de las escrituras. Voy a leer una vez más la traducción al verso del día de hoy. Los versos, en realidad, fueron dos. Los versos 13 y 14 del sexto capítulo del Bhagavad Gita.
La traducción al castellano, dado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, dice lo siguiente: uno debe mantener el cuerpo, el cuello y la cabeza erguidos en línea recta y mirar fijamente la punta de la nariz. De ese modo, con la mente tranquila y sometida, libre de temor y completamente libre de vida sexual, se debe meditar en mí, en el corazón, y convertirme en la meta última de la vida. Entonces aquí estamos en este texto 6, 13, 14 del Bhagavad Gita. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado, a los que estuvieron en vivo y a los que van a estar en diferido más adelante. Muchísimas gracias. Que estén muy felices y plenos en conciencia de Krishna. Hare Krishna, Hari Bol.